Yo tengo que dar por aquí. Caracas, ya vamos a comenzar a grabar, ¿sí? En 3. Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur. Es un placer saludarlos. Desde el Hotel Nacional de Cuba estamos justamente en el Salón de la Fama de ese hotel que es Monumento Nacional, y me place muchísimo que esté a mi lado una de las figuras también que ocupa un lugar, su imagen en este Salón de la Fama. Hablo de Danny Glover, ese excelente actor, productor norteamericano. Muchas biografías dicen también humanista, activista político. Me quedo sobre todo con las últimas características, aunque lo amamos todos por toda la labor que hace. Bienvenido, Danny, a Telesur. Muy bien, sobre todo teniéndola acá. Es una persona muy amada en Cuba y en América Latina, así que le estoy dando la bienvenida con mucho gusto. Usted está aquí participando del primer encuentro de cineastas de África, el Caribe y la diáspora africana. ¿No le parece que nos conocemos demasiado poco, los descendientes de África en esta parte del mundo, que conocemos muy poco del cine que hacemos? International encounter of African cinema. Do you feel that we know each other very little, that we know very little about our descendants from Africa? I am certainly excited to be here at the first international festival. Estoy muy emocionado de participar en el primer Festival Internacional de Cine Africano. Es significativo que soy, digamos, el presidente honorario del festival. It's important because of this is the year of the Es importante, en primer lugar, porque es el año de la descendencia africana, designado por las Naciones Unidas. And it's also to find new expression. Y también define una nueva In expresión a relationship that is a clear, very symbiotic relationship en una relación que es muy between simbiótica filmmakers in Africa and filmmakers in entre the los African cineastas diaspora. africanos y los cineastas de la diáspora africana. When we talk about the Caribbean, we Cuando hablamos certainly del talk Caribe, about a significant hablamos part de la of parte the significativa diaspora, de esa diáspora, acknowledging that there are more than 150 million African aceptando que descendants estamos hablando de más de in this region. 150 millones de descendientes africanos en But the esta región. festival allows us to now Pero el discuss festival nos this permite relationship. hablar sobre esta relación At a critical moment en momentos I think, críticos the region's history, de la región, de la historia de la and región, also a critical moment in African y history un as well. momento histórico crítico dentro de lo que es la historia de África y la actualidad de África. Film production, cultural production, La producción cinematográfica, la producción again, cultural, colonialism in después Africa, del fin del colonialismo en was a África, very transformative process. ha sido un Was proceso muy a process, transformador, a dynamic process. un proceso muy In dinámico. Ghana, you had Ghana Films. You had the emergence of the great Senegalese directors such as Ousmane Sembène, Jibril, and Mali Suleiman Sisi, who's here at the festival. But you had an emergence of these extraordinary directors who began to shape the creadores identity que han ido while formando la this was identidad africana. happening at the same time. Y esto ocurre a la vez. The efforts in this region Que los did esfuerzos not en esta often región kind of rise to those expectations. a menudo han crecido ante esas Film expectativas. production in Haiti, Tenemos producción cinematográfica en during Haití the time of the dictatorship. You durante la had film dictadura, production in other countries in the Caribbean, en French otras naciones and del English Caribe, Caribbean. sobre But I todo don't en think de habla it has francesa. the kind of resonance that comes out of the initiation Pero no and hemos visto la resonancia of a movement for liberation. que ocurre dentro de To lo que es bring el proceso de la forces liberación. together with their diverse histories
but common para unir todo esto con las diversas historias que tienen cada una de in ellas, Africa is, I think, very important. es algo realmente importante. And particularly, as I mentioned again, in Porque this region, lo que vemos, y en particular quiero recalcar, en esta región, in the world right now, ya que esta es una de las regiones más dinámicas en el mundo en estos momentos. extraordinary by any account. Por donde quiera que lo miren, lo que ocurre en esta región es excepcional, es extraordinario. To the election of an indigenous man to the Con las elecciones de hombres which is not Spanish, to the que han ascendido al poder proveniendo de las culturas indígenas, liberation theologists, biblical, all individuos que provienen de la teoría de la liberación. Reimagination of democracy. Es el reemergir de la democracia. And I use the word democracy. Y uso el término democracia Democracy, in a sense, bridges have the capability porque en un sentido ella sirve de puente de la capacidad all the voices, de la inclusividad those de todas las voces, those from civil society, those from the business community, de la comunidad de negocios, de la comunidad del pueblo, de la comunidad obrera. So there's a dynamic that's happening. Existe una dinámica que está ocurriendo Now dentro de estas dos democracias out of intense que nace mobilization over de la movilización intensa a lo largo de los años. grassroots movement. Okay, una de las cosas que uno piensa cuando piensa que se ha dedicado este año a los afrodescendientes por las Naciones Unidas, usted lo comentaba ahorita. Sin embargo, qué paradoja, ¿no? Porque África en este momento está muriendo de hambre, o de saqueo, o incluso de una guerra que le ha llevado una alianza extranjera. ¿Ha servido de algo declarar un año de afrodescendientes cuando se está viviendo esta realidad en África? It's interesting that you're celebrating this year from the United Nations, or decreed by the United Nations, the year of Afro-descendants. But it's a paradox, because at the same time you have a continent that's dying of hunger, that's dying of AIDS, and at the same time you have a continent that's being ransacked by wars that have nothing to do with the decisions made by the continent. So my question is, how do you feel about this paradox? Well, it's certainly it's quite the dilemma that we struggle with. Es sin discusión parte del dilema con el que luchamos al estar celebrando este momento. Y como he mencionado, 150 millones de descendientes de africanos viven, el 90% de ellos en la pobreza. The extraordinary violence, la violencia extraordinaria que se vive en el Congo, en lugares como el Sudán, en el norte de África, lo que está ocurriendo en Libia, en Somalia, all these particular places where we see expressions of this en todos estos sitios donde vemos expresiones de violencia y de guerra. Pero a su vez debemos aceptar el hecho y reconocer el hecho de que es un año importante. Porque creo que lo que está ocurriendo es una revitalización del objetivo de un movimiento llevado a cabo por gente joven y por mujeres, mientras que todo esto está pasando. Y creo que es importante reconocer que, entre otras cosas, tenemos que resolver los conflictos internos y también reconocer todo lo que está pasando. Lo otro que está ocurriendo es, por ejemplo, si hablamos de Somalia, llevamos, digamos que una década, más de una década hablando de Somalia. Estamos hablando de un país que ha sido socavado por los conflictos internos. Antes de eso, la guerra con Etiopía. Pero también vemos que en ese lugar han ocurrido tres cosas simultáneamente: guerra,
which we could sequía, express or in some ways credit to que de alguna manera podemos digamos que responsabilizar el cambio climático a eso, the effects of the economic paradigm, which is y los efectos economic paradigm, where food de la prices situación are raising económica, donde crecen los precios de los alimentos so you have más por encima de lo que pueden pagar. three things that are happening. That's potentially what can happen in any particular Y country. eso potencialmente es algo que puede ocurrir en cualquiera de las naciones más aguerridas o en peligro de esa misma región. The economic paradigm of neo-economic paradigm, which El is paradigma neoeconómico in most of the world, and which has que failed, está ocurriendo en la mayor parte del mundo and also y que ha fallado en la mayor parte del mundo, itself. y And whenever como tal la crisis económica mundial. when we're dealing with the issue of climate crisis, because out of that crisis, there's always a war over resource. Y el cambio climático y la crisis del cambio climático es algo que también hay que referirse, porque muchas veces lo sacamos del proceso y no se habla de eso. We have on top of that a really shrinking of resources Pero available encima de todo eso tenemos land, una disminución de los recursos production, respecto a las tierras como tal, a la producción de alimentos. not only Africa, but face other regions in the world. Pero no solamente esto es algo a lo cual se enfrenta África, sino otras regiones del mundo. We now have to deal with the issue of climate refugees. Pero ahora tenemos que, además de eso, refugees, hablar y bregar con el tema de los refugiados climáticos, refugiados por la sequía. 22 de las 53 naciones de África están en la lista de las naciones más en peligro de ser impactadas por el cambio climático. Y estas son cosas que tenemos que entrar a analizar cuando se habla de África. Y encima de todo eso se tiene situaciones donde es sacarle los recursos al África. No, la guerra en el Congo es eso. Y a la misma vez vemos el poder emergente de naciones como Sudáfrica, que ahora están vinculadas en estos acuerdos estratégicos. Is that former President Lula of Brazil has decided to make Africa a mission. Otra de las cosas que está pasando en la región esta es que el presidente de Brasil, Lula, ha decidido convertir a África en una zona excelente, de reconocido importancia. actor, productor, activista político, humanista norteamericano que hoy nos acompaña en La Habana, Cuba. Seguimos por Telesur, acompáñenos. Okay. ¿Preparados, Caracas? Grabamos en 3. Y seguimos en el contexto del primer encuentro de cineastas de África y de los afrodescendientes del Caribe que se reúne en La Habana, Cuba, conversando con Danny Glover, actor, productor, activista político, humanista norteamericano, que nos acompaña en una de sus casi 20 o más visitas a Cuba. Danny, antes de cerrar el capítulo del tema de los afrodescendientes, quisiera un poquito de información sobre un film que usted ha producido o coproducido. Es The Black Power Mystery. Se dice que es un extraordinario documento sobre ese momento fabuloso del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Cuándo lo veremos en esta parte del mundo? ¿Cuándo podrá Latinoamérica, Cuba, los festivales nuestros, tener acceso a ese magistral documento y que es en esencia The Black Power Mystery? Talk to us about the Black Power, the film. Well, certainly, it's a project, Black Power Mixtape, that I'm very excited about. Es un proyecto el cual me tiene muy emocionado.
siguieron esos jóvenes contra la guerra de Vietnam y trataron de encontrar un lugar donde hallarse durante la convención del 64, la convención presidencial. El 4 de abril del 67, el doctor Martin Luther King pronunció su famoso discurso, uno del cual muchas veces nos olvidamos, que era un discurso muy crítico ante la política norteamericana respecto a la guerra y sobre el militarismo y el materialismo. Estamos hablando de algo que pasó hace más de 40 años y fue un discurso profético. Planteando que Estados Unidos tenía que ser una nación, Estados Unidos, que abandonara la guerra. Pero para realmente hacer eso teníamos que pensar en nuestro compromiso moral ante las personas y no ante las cosas. Y también llegar a las congregaciones que salían del racismo. Y de todo eso nace el movimiento. Miembros de ese movimiento, Stokely Carmichael, que a su vez fueron los creadores de uno de los movimientos más importantes, que fue SNCC, que estaban en función de educar y organizar a la gente en el sur, básicamente en Alabama y Mississippi. Estos jóvenes ya venían con esa experiencia y vieron algunas de las cosas que estaban ocurriendo en los Estados Unidos urbanos, digamos, donde existía digamos que la segregación como tal, que no era en las zonas urbanas no era una segregación establecida como tal, sino más bien sutil, digamos que excluir a ciertos grupos de asistir, de vivir, de relacionarse, de poder llegar a ciertos niveles. De eso nace Detroit en el 67, Newark en New Jersey en el 67. Todos estos son hechos que ocurren en la comunidad urbana negra, donde existían tensiones distintas a las que existían en el sur. Y aquí vemos que el partido, digamos que más notorio vendría siendo el Partido de las Panteras Negras, que sorprendió al Senado de California en el 66. Atacaron hoteles, atacaron el FBI. Y toda esa historia alrededor de eso. Esto nos da una sensación de la historia y de cómo emergió, pero es visto desde el punto de vista de la televisión sueca. Los medios en Suecia no tienen la misma mentalidad de trabajo que lo tienen los medios en Estados Unidos. Y sobre eso trata la película. Pero el movimiento del poder negro, los jugadores claves, Angela Davis, Eldridge Cleaver, Bobby Seale, Stokely Carmichael. De hecho, la cara de Angela es la que está en el afiche. By the state in the Soledad prison. Cuando salió de prisión. Podremos verlo en América Latina pronto. We can see that film. We want to see that film. We'll be able to see that film. It just opened on September. Se estrenó September 9th, just this past Friday. El 9 de septiembre in New York, en Nueva York. In the United States. It'll open in November in Europe, and I hope. Se estrenará en noviembre y espero que podamos estrenarlo en América Latina poco después de eso. Algunas de las imágenes de las que estamos hablando
se referencian is the images of the Cuban Revolution. y, por supuesto, hablan de la Revolución Cubana. It's only 8 years in the making. Porque en el 67 la Revolución Cubana tiene solo 8 años. There are many ways in which we can see that this movement is, to my understanding, Hay muchas formas en que podemos ver que este movimiento of the process of democracy. es parte del proceso de la democracia. As we talk about the movement and people articulate it from its violence, but they never Ya que talk about hablamos del movimiento the children, y la gente articula respecto a la violencia, pero lo que no se está hablando es de las partes del movimiento donde se habló de la educación, la salud, la atención a los niños, que es algo que está en estos momentos Cuba y en América discutirse en Latina. Estados Unidos. Yo quisiera, tenemos muy poco tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin que nos cuente. Usted ha visitado por 3 ocasiones a el... ¿Qué pasó? I'm sorry, we're doing an interview here. Thank you. Margarita, ¿qué dijo? Thank you. a callar a la gente, que más nadie los está mandando a callar, por favor. Okay, we're doing an interview here. Él no puede, está con catarro y cualquier voz se oye. Thank you. Rigo, yo sé que tenemos el tiempo contado, pero es que hemos tenido 100.000 problemas. Ya sé. Explícale que estamos en la parte de los 5 que no hemos entrado. Vamos. He just called to find out if you were gonna be much more, but my father, Ya, you're ok. going to see him in after. Seguimos. Pero este bloque no lo cierro, no. Si te tiras, llámame. Pero que tú paraste el paro y yo no sabía para dónde coger. Mírame a mí, no puedes mirar y cortar, porque para mí es que si yo vocifero, me voy por encima de la voz de él y no lo oigo a él. Ya. Vamos a cerrar este, que Espérate, que si le quedan 2 minutos, yo en 2 minutos no puedo resolver lo que me queda, porque empezar con la pregunta de los 5, ¿ok? Ya, pero que yo tengo que cerrar el bloque, decir que lo despido y volver a entrar, porque si no me voy a volver loca, ¿ok? Si no, él no va a cerrar en 2 minutos una pregunta complicada. Dale. Hacemos otra pausa en esta conversación con Danny Glover, participante en el primer encuentro de cineastas de África y de los afrodescendientes en el Caribe, que coauspicia aquí la muestra itinerante del Caribe en La Habana, Cuba y también Telesur. Seguimos conversando con Danny Glover. Al regreso, acompáñenos con otras preguntas que tenemos para él. Ya, volvemos. What's that? Now, the 5. You have to keep doing these block changes Yes. where she introduces you again, so they cut the Okay. commercial Oh, and all I that. see. Danny Glover sigue conversando con nosotros aquí en La Habana, Cuba. Estamos en el Salón de la Fama del Hotel Nacional, Monumento Nacional también de Cuba. Danny Glover ha sido uno de los más activos defensores de los 5 cubanos presos en los Estados Unidos. Ha visitado por 3 veces a Gerardo Hernández, quien ha sido el más castigado de los 5. Quisiera que nos contara un poquito cómo ha visto a Gerardo Hernández y quizás explicarnos aquella frase que usted dejó escrita en la Escuela de Cine de La Habana, que dice que the art made the justice, el arte puede hacer la justicia. ¿Cree usted que será posible la justicia, que puede el arte realmente cambiar tanto tiempo de injusticia en el caso de los 5? You are one of the most influential people that has taken to heart the case of the Cuban Five. You are also a person who has taken the time and the energy to visit Gerardo Hernández for at least in 3 occasions. My brother. He being the most, let's say, punished of the 5. In the International Film School here in Cuba, there is a sign on a wall that says, "Art makes justice," actually spoken by yourself. Do you believe that art could actually bring justice in this case of the Cuban Five? This
visited my friend, my brother, Y cuando he visitado a mi amigo, a mi hermano Gerardo, from him, more inspired, salgo de la visita con él con más not inspiración. only his eventual freedom, but No solo su deseo de la libertad, this country being able to see people, being able to see sino del hecho de poder ver en este país y ver este país to the world. como debe ser visto ante el mundo. ¿Cómo lo ha visto él las últimas veces que lo visitó? How have you found him? How do you see him? How is his energy? How does he feel? How does he look? His energy is always remarkably up. Su energía es increíblemente siempre arriba, alta. He viajado con Saúl Landau. Within the next month again. Pensamos volver a verlo en el próximo mes. And his spirit is always up. Su espíritu siempre está arriba. Asking questions. Siempre está inquisitivo haciendo preguntas. It seems as if he's up on everything that happens. Parece estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo entero. Are there for often 3 hours. Nuestras conversaciones duran hasta 3 horas. For both Saul and myself, and I believe also Geraldo, very special. Y considero que Gerardo es un hombre muy especial. Brevemente, de América Latina, Venezuela, Cuba siguen siendo objeto de mucho ataque, campañas. Sabemos de su relación especial con Venezuela, se ha visto recientemente al presidente Chávez. ¿Y qué piensa del proceso que está viviendo nuestra región? Cuba and Venezuela are constantly being attacked one way or the other in the media, the press, by nations, etc. I know that you've seen President Chavez recently, and what I'd like to know is, what do you see for Latin America in the future? Well, I unfortunately have not seen President Chavez Lamentablemente, since his illness. no he visto al presidente Chávez desde su enfermedad. Ha estado muy ocupado y su tiempo en estos momentos es delicado. And I hope to see him soon. Pero espero verlo pronto, en los próximos 2 o 3 meses, Just to pay my respects. solo para verlo, para saludarlo. I tend to feel excited about what's Pero happening. yo tiendo a estar fascinado con lo que está pasando en América Latina. Peru, an economy that was growing. Mira lo que está pasando en Perú, la economía crece. In the world, in the region is growing. It now elects a president now. That's also from the left. Y ahora eligen a un presidente que también es de la izquierda, que tiene ideas In places like Ecuador, Korea, progresistas. Vemos cosas como lo que está pasando en Ecuador, Brazil, presidente de Brasil. all the dynamics. Understand this clearly. Hay que entender eso claramente. Excuse me. Understand this clearly. That South America Hay que entender claramente que América Latina that is followed. This ought now está en este momento en un punto sentando la pauta have certain contradictions, and those contradictions de lo que debe ocurrir. Viene de contradicciones que yo considero dialectical process pertenecen a un proceso dialéctico resolving itself. That the donde se están resolviendo ellas mismas por sí mismas. Latin America faced 20 years ago are not the contradictions that it Porque las contradicciones a las cuales se enfrentaba hace 20 años no son a las que se enfrenta ahora. through active participatory democracy. Y lo que estoy viendo es, y espero, que se están mejorando las cosas a través de la democracia participativa activa a todos los niveles, donde se están analizando la distribución de recursos, la distribución de la existencia, de lo que hay, de la economía. Eso es lo que creo. Entonces tengo mucha esperanza, estoy muy esperanzado con América Latina. Y creo y considero que va a tener una gran influencia en todo el hemisferio, y es este momento. Incluso con respecto a aquellos países que están fuera de esta integración. Porque va a resultar imposible escaparse de ese imán. Lo que va a tener que ocurrir en mi país es que la gente
entiendan y ante todo respeten la situación política, respeto cultural y entiendan que lo excepcional no está en Estados Unidos, sino lo que está ocurriendo en América Latina, que es la clave de restaurar la humanidad, la paz y la seguridad. Hablando de expectativas, había tantas expectativas con el primer presidente afrodescendiente de los Estados Unidos, sin embargo, no cambiaron las cosas como parecía que iban a cambiar o como se anunció que cambiarían. ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente Danny Glover respecto al afrodescendiente que se hizo presidente, las expectativas que creó y lo que vemos ahora? Speaking of expectations, there were many regarding the first African American president elected to the United States or in the United States. Yet, for some reason, things have not exactly transpired the way we would have thought. How does Danny Glover view what's happened in the past 4 years? First of all, I find that a stage step that I've taken is to not be overtly critical of what is happening. Primero quiero aclarar que una posición que yo he decidido asumir es no ser abiertamente crítico del presidente de Estados Unidos. Understanding that the election, entendiendo que la elección de un presidente, whether it's a woman, ya sea una mujer, whether it's an African American, ya sea afroamericano, whatever, the election of quien quiera que sea, president is not a movement for change. La elección de un presidente no es un movimiento para el cambio. Not a movement for change. El solo hecho de una elección no es un movimiento de cambio. From the bottom up. El cambio tiene que venir de la raíz hacia arriba. Community, both Las comunidades, de la comunidad afroamericana, de la comunidad americana en general. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos a cabo el cambio? ¿Cómo logramos ahora preguntar, cuestionar sobre el hecho de que están garantizándole el dinero a Wall Street, pero no a la gente? Están garantizando el dinero para la guerra, pero no para las personas. ¿Cómo llegamos a bregar con el hecho de que el sueldo mínimo se ha mantenido al cabo de los años con la subida de los impuestos y del resto del nivel de vida? ¿Cómo resolvemos esta dislocación de las personas porque están perdiendo sus casas? ¿Cómo bregamos con un sistema educativo que ahora está completamente destruido? ¿Cómo el pueblo norteamericano va a bregar con eso? Y ese es el pueblo que tiene que responder y que tiene que crear un movimiento para dirigirse a eso. Y una vez que haya creado ese movimiento como se crearon antes, entonces podrán dirigir a esos personajes electos que tendrán que ser entonces la voz del pueblo. Y creo que esta sería la lección crítica en esta situación de Estados Unidos, porque lo que ocurrió en América Latina es eso. Cada uno de estos presidentes salen de movimientos sociales, del pueblo que se da cuenta de que tienen que ser los arquitectos de ese cambio, que son los que se logran el poder y que después entonces eligen al presidente. Cada uno de los presidentes que vemos, ya sea en Perú, en Venezuela, en Brasil, cada uno de ellos en Ecuador es un resultado de una manifestación de un movimiento. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona ese nuevo cálculo? Ahora no funciona de manera perfecta porque tiene sus contradicciones. Hasta que no vemos que las personas cuando se sientan a resolver esas contradicciones, parte del proceso es encontrar esas contradicciones en sí. Bueno, finalmente quisiera, hablando de una de las regiones y de los países que se ha convertido
en motivo de dolor de Danny Glover y también